Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, un gusto para mí volver de una u otra manera a hacer clase, ya aunque sea de forma remota, dada la contingencia que está ocurriendo en nuestro país. Esta semana vamos a empezar a analizar la última guía que les envié, ya es la guía del impacto de la Guerra Fría en América Latina, ya. Quiero partir básicamente explicando a grandes rasgos lo que es la Guerra Fría, ya. Una vez que termine la Segunda Guerra Mundial, como ya lo he mencionado en las guías anteriores que le he enviado, hubo dos grandes potencias vencedoras de la Guerra Fría. Por un lado está la Unión Soviética y por otro lado está Estados Unidos. Estas dos potencias tienen dos puntos de vista totalmente diferentes uno del otro, ¿ya? Estados Unidos cree en el libre mercado, en una economía capitalista, ¿ya? Donde el sector particular, el sector privado, impere por sobre el sector estatal, ¿ya? En cambio, la Unión Soviética es un sistema socialista, en donde prácticamente el Estado es el que se hace cargo de la economía, de la sociedad, y lo que se busca es que no haya tanta desigualdad o iniquidad dentro de la misma sociedad socialista, ¿ya? Así que son dos visiones totalmente distintas de ver la política y ver la economía en el mundo. Eh, pero aquí, en la guía que le vamos a enviar esta semana, vamos a ver cómo influyen estas dos visiones, tanto de Estados Unidos con el sistema capitalista, Unión Soviética, el sistema socialista, cómo influyen en Latinoamérica, en nuestra región, ¿ya? Todo lo que influye dentro de Latinoamérica, que es prácticamente abarcando Centroamérica y Sudamérica, ¿ya? Va a influir también en Chile, ¿ya? Muy importante, quiero recalcar esto. Todo lo que ocurra en este periodo de Guerra Fría afecta a todo el mundo. Nadie está fuera de la Guerra Fría. De una u otra manera, directa o indirectamente, nos va a influir, ¿ya? Así que prácticamente todas las cosas que ocurran a nivel eh, nacional, a nivel local en los países, se va a ver afectado a nivel externo por estas dos grandes potencias que están luchando por el predominio mundial, ¿ya? No bajo una guerra directa como era la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que una guerra de influencias políticas, sociales, económicas, de todo tipo, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Vamos a ir analizando la guía paso a paso. El primer párrafo de la guía, perdón, eh, contiene varios conceptos interesantes. Partimos por el hecho de que Estados Unidos pensaba que América, que Sudamérica y Centroamérica le pertenecía. Es como, podríamos decirlo como ellos consideran que eran el patio, somos el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, prácticamente Estados Unidos quería tener y asegurarse el control de Latinoamérica, ¿ya? Era casi imposible para Estados Unidos pensar que la Unión Soviética iba a influir aquí dentro de esta región, dentro de este continente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Se da unas revoluciones sociales, ¿ya? Sobre todo la más importante, la Revolución Cubana, en el año 1959. Este hito que ocurre en Cuba va a marcar todas estas décadas de aquí en adelante de la influencia que tiene el socialismo de la Unión Soviética dentro de Latinoamérica. Esto es prácticamente un portazo en la cara a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que menos quería era que entrara el socialismo dentro de su patio trasero, que es Latinoamérica. Y para más remate, Cuba era una isla que es una isla que prácticamente está al lado de Estados Unidos. Entonces era un portazo en la cara más fuerte aún para esta gran potencia que es Estados Unidos. Así que como les dije, prácticamente toda esta revolución que va a ser armada, no va a ser para nada pacífica, va a influir las demás revoluciones y los demás movimientos sociales que van a ocurrir en toda Latinoamérica, incluso en nuestro país, ¿ya? El 1.1 de la guía tiene por título El debate entre reforma y revolución. Ya en Europa, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se estaba hablando de que a nivel social había muchos problemas. Tienes que recordar la cuestión social, donde prácticamente los ricos se preocupaban de ellos solamente y abusaban y nadie se preocupaba de las demás personas, que vivían amontonadas,
con pésimas condiciones laborales, sociales, políticas, sanitarias, ¿ya? Entonces había un descontento generalizado. Se forman dos tipos de posturas. Primero hay una postura de hacer una reforma, una gran reforma a nivel social, para cambiar las cosas. Esta puede ser una reforma política, la gente puede aumentar la cantidad de gente que vote, que las mujeres puedan votar ya, que se cambie casi democráticamente todo el sistema. Pero ojo, surge otra visión que es más radical. Como ustedes saben, en historia siempre surge una visión, surge otra visión, cada vez una más radical que la otra. A medida que nos vamos dando cuenta de que los cambios no se van haciendo de forma pacífica, siempre en historia aparece el lado B, el lado más revolucionario, el lado más violento. Y esta era la otra postura que había para cambiar las cosas, el status quo de la sociedad, la revolución. Y la revolución prácticamente que se pretendía era una revolución armada, ¿ya? Prácticamente era cambiarlo todo de raíz, sin importar arriesgar la vida, ¿ya? Así que, como les digo, podemos darnos cuenta de que surgen dos visiones, o hacer reformas o hacer revoluciones más extremas para cambiar las cosas. El 1.2 de la guía lleva por título La Revolución Cubana y la importancia que esto tuvo. Tenemos que saber cuáles son los antecedentes de la Revolución Cubana, o sea, cómo era Cuba antes que se diera esta revolución. Primero, el gobierno de Cuba está en manos de un dictador. Ustedes ya saben que es un dictador. Prácticamente es una persona que tiene todo el poder del gobierno en sí misma. En este caso, este señor se llamaba Fulgencio Batista. Fulgencio Batista era el líder supremo que tenía Cuba. Pero este líder era muy corrupto. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, casi siempre pasa en estos últimos años que hemos visto en la historia, Fulgencio Batista era el títere, era la marioneta de Estados Unidos. Así que podríamos decir que indirectamente, en las sombras, como yo siempre le he enseñado, Estados Unidos era el que gobernaba Cuba detrás de Fulgencio Batista. ¿Ya? Eh, Dentro de todo este contexto que estaba ocurriendo, la influencia de las ideas de la Guerra Fría, la influencia de los socialistas de la Unión Soviética dentro de la misma Cuba, es que empezó un movimiento de a poco, un movimiento sobre todo militar, liderado por este famoso caudillo que se llamaba Fidel Castro, junto a su hermano Raúl y una figura muy mítica, casi legendaria, que surgió en este movimiento, que es el médico argentino Ernesto Guevara, Ernesto Che Guevara. ¿Ya? Ellos se unieron, fueron formando una guerrilla hasta que finalmente, como 7 años después, en el año 59, estos rebeldes entraron en La Habana, la capital de Cuba, y Castro fue nombrado ministro de Cuba. O sea, se dio un golpe de estado por parte de los hermanos Castro, en ayuda de Ernesto Che Guevara, hacia el gobierno de Fulgencio Batista. Y se da este golpe de estado y triunfa en una primera parte. Y prácticamente se saca toda la influencia norteamericana de la isla y entra la revolución armada, la revolución socialista que está fomentada sobre todo por la Unión Soviética. ¿Ya? Obviamente ustedes sabrán que Estados Unidos no se iba a quedar tranquilo. Y Estados Unidos, una vez que empezó a darse cuenta que Castro promulga una serie de medidas que es nacionalizar todas las empresas que antes estaban en manos norteamericanas, como el petróleo, la telefonía, la empresa eléctrica, que antes eran norteamericanas, ahora Fidel Castro las pasó a el gobierno del Estado, ya el Estado se hacía cargo, se nacionalizó este tipo de empresas, lo que afecta obviamente directamente a estos grandes privados norteamericanos. Se dio una reforma agraria. Una reforma agraria quiere decir que prácticamente la mayor cantidad de la tierra está en manos de pocas personas, en este caso de Norteamérica. Pero ahora también podríamos decir que la reforma agraria es un tipo de nacionalización de la tierra, en donde ahora la tierra le pertenece al Estado, ya no más a los privados. ¿Ya? En Cuba se da mucho el tema del azúcar, la industria azucarera. Entonces la industria azucarera que a veces le entregaba mucho dinero a los privados, ahora toda esa empresa de azúcar pasaba a manos de Cuba, ¿ya? ¿Qué hizo Estados Unidos frente a esto? Se opuso
hizo un bloqueo económico a toda la isla, que eso, un bloqueo económico quiere decir que prácticamente es como si Estados Unidos le dijera a sus amigos, ya, nadie más deje que Cuba les venda sus productos, ni nadie comercie directamente con Cuba, para así prácticamente reventar su economía, ¿ya? Eh, Estados Unidos, al darse cuenta que esto no funciona, llegó al extremo de hacer una invasión a la misma isla, una invasión militar, ¿ya? Para poder acabar con el gobierno. Esto provocó que Fidel Castro se defendiera pidiendo más alianza y más poder y apoyo de la Unión Soviética, ¿ya? Transformando totalmente y cerrando la isla y transformándola en una dictadura comunista, ¿ya? Y ahora Cuba va a ser una economía totalmente planificada por el mismo Estado, ¿ya?